Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benemérita y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar con el profesor Genaro Mosquera, quien es director general de la Escuela de Gobernanza, por cierto, y su segmento de todas las semanas con nosotros, pues tocamos tópicos inherentes al día a día, al quehacer político, al quehacer económico, al quehacer académico, fundamentalmente porque su segmento es itinerario académico. Pero Claro. cuando hablamos de itinerario académico, tenemos que hablar de algo que es fundamental y que se enseña en las universidades también. Y es cómo hacer publicidad, cómo hacer propaganda, cómo posicionar un tema, cómo combatir lo que nos adversa y nos preocupa, nos perjudica. O sea, y la propaganda y la publicidad hoy día están jugando un papel verdaderamente preponderante en todo, ¿no? Y la gente se apoya en las redes y dicen que lo que está en las redes, pues, es santa palabra, pero no es así, porque hay mucha basura también. Entonces, pero en el campo meramente institucional de la Universidad Central de Venezuela, de las universidades nacionales, el académico, o sea, ¿cómo está concebido hoy día ese precepto de la propaganda y la publicidad? ¿Se puede contemplar, hablar formalmente de ello o simplemente estamos sujetos a un vaivén que no somos capaces de medir? Sí, bueno, ahí hay un tema extremadamente interesante y que tiene como tú dices, una visión académica importante por la influencia que ejerce el tema de la propaganda y de la extremada desinformación que nos está invadiendo globalmente, pero particularmente a Venezuela. En realidad hay una extraordinaria y creciente contaminación informativa. Esa contaminación viene dada como consecuencia de la enorme magnitud de temas que tienen que ver con la información que se propaga por las redes institucionales, las redes sociales e incluso el gobierno mismo tiene una postura que está rayando en el abuso porque es una acción planeada de controlar la televisión, los medios informativos, el cierre de emisoras de radio y claro, y se propagan eso que llaman noticias falsas constantemente, horizontalizando la comunicación en una doble circunstancia que incluso va y viene y cada día se deforma más. Yo creo que ese es un tema grave porque en esta época de tecnología digital y la gente no quiere leer, no quiere estudiar, la gente se conforma con intentar traducir contenidos conceptuales que son de compleja discernimiento a 145 caracteres o simplemente un videíto de 3 minutos o de 1 minuto, inclusive un tic-tac de segundos. Entonces, claro, eso ha contribuido a que la comunicación se transforme en propaganda interesada por parte de quienes la manipulan, introduce de paso una enorme desconfianza en, en los procesos, en la información, y eso tiene que ver directamente con un debilitamiento de la academia, de la democracia, y va permeando hacia abajo. E incluso le ponen manos a dirigentes de cualquier tolda política, especialmente si es del gobierno, les pone información que especulativa, totalmente tergiversada, y en consecuencia, de allí al populismo y a la mala y al mal manejo comunicacional, pues hay un problema planteado de carácter general que está perturbando particularmente a la posición democrática venezolana. Pero fíjese, profesor, que usan también una ciencia que es verdaderamente muy particular y es el de las estadísticas. Entonces recurren a encuestas hechas al voleo sin ningún rigor científico y de hecho pues ya están tan convencidos que la gente se va por esa vía
que imponen un punto de vista, un criterio, un parecer, y bueno, Sí. y eso va envolviendo a las colectividades pues en unos Yo, puntos de vista que son ajenos a lo que se anda claro, buscando. yo quiero confesar que yo soy Por estadístico de eso le digo, por profesión eso le digo. y yo comencé mis primeros 10 años de carrera dirigiendo empresas encuestadoras, ¿no? Y la hacía con todas las técnicas que uno aprendió no solamente en la universidad, sino en la experiencia del sondeo de opinión pública a nivel internacional. Bueno, yo me hice experto en desarrollar métodos probabilísticos para sondear la opinión pública. Y cuando uno compara la metodología científica para hacer ese tipo de trabajo y la compara con los métodos que estamos utilizando la mayor parte de las encuestadoras, uno francamente siente pena porque sabe muy claramente que no es posible que estén sacando conclusiones de la manera como lo están haciendo, con unos errores de estimación importantísimos, cuyo intervalo de estimación es tan amplio que no dice nada. Y francamente, entonces eso también contribuye a la desinformación y caemos en lo que Gerard Shaw dijo una vez, cómo mentir con estadísticas, ¿no? Ahora, claro, yo creo que este problema es muy grave porque ahora tenemos una guerra de encuestadoras que están privilegiando ciertas candidaturas que, por cierto, directa o indirectamente están comprometidas con las políticas del régimen. Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil en este momento tienen un papel clave y muy importante para abordar el tema del impacto de la desinformación. Yo creo que ya nosotros como una oposición calificada, representantes de una enorme cantidad de personas honorables y que tienen una visión democrática suficientemente clara y que no se puede confundir con el colaboracionismo, hemos documentado y hemos diagnosticado situaciones políticas, educativas, académicas en general, y esa información veraz pues tiene un medio libre de ser comunicada, que es a través de las redes sociales o las redes de información comunicacional. De tal manera pues que el tema se hace complicado y hay que entonces introducir unos elementos que conformen, yo diría, una especie de agenda de cambio, que se apoye en la verdad. Eso es muy importante porque tenemos que salir adelante a las contradicciones que se generan en el medio informativo y donde la propaganda comienza a tomar un papel extremadamente demagógico y que hasta el jefe mayor, hasta el más insignificante funcionario público, usan eso como un arma para desviar la atención pública y confundir. Claro. Bueno, eso ha permeado y ha llegado hasta las universidades. En este momento se está debatiendo la posibilidad de hacer unas elecciones en las universidades. Bueno, las personas que tienen un perfil elevado académico, que están siendo mencionadas por distintos sectores de la comunidad universitaria, comienzan a ser desprestigiadas. Bueno, por ejemplo, la semana pasada inventaron que uno de los candidatos estaba gravemente enfermo. Hasta a mí me pusieron enfermo. Imagínate. Francamente, diciendo algo así, ¿cómo se van a meter ustedes en eso si ustedes están enfermos? Y yo que estoy tratando de clarificar los planes de reforma universitaria vistas, el futuro y la reformulación universitaria, entonces lo acusan de enfermedad para decir que no se metan en eso porque esa gente está prácticamente fuera del juego. No, no, es una cuestión perversa y obedece a una política muy clara que incluso tiene el doble juego de vincularse con el régimen para incorporarla a toda su estrategia comunicacional que intente, en el fondo, en primer lugar, preservar eso es el poder y, en segundo lugar, desviar cualquier iniciativa de carácter
electoral o simplemente de contrariar los lineamientos estratégicos del régimen. Entonces, eso es extremadamente complicado y yo creo que en este momento está claro que todas las iniciativas de enfrentar ese problema tienen que ser abordadas. Incluso la protesta pública se manifiesta porque está tocando las fronteras de la información. Espacios informativos son cerrados. Sí, Inclusive nosotros tenemos en este tipo de comunicación algunas restricciones porque son electrónicas, son digitales, no son masivas. Entonces, mucha gente que está trabajando, que está en la calle, no escucha los programas, sino diferidos exacto. y con bastantes restricciones, ¿no? De tal Sí. manera, pues que este tema es un factor condicionante y restrictivo de la libertad fundamental, que es la libertad de información, No, y la hay libertad de estar unos informado. contenidos que quedan rezagados sobre otros. Yo estaba ayer intentando determinar, o sea, cómo se mueven las plataformas. Y resulta que pasé la tarde intentando ver una información que me interesaba y que era de absoluta gravedad. Y pasé horas y horas y horas. Y en ese tiempo de casi 4 horas, toda la plataforma en la que estaba intentando entrar era posicionando temas de básquet nada más. Sí, ¿Por qué? Porque son exactamente. algoritmos. Entonces, o sea, cuesta mucho. Y si yo le envío, por ejemplo, a ustedes un link para determinada información que me interesa que la vea, usted puede de repente estar recibiendo 40.000 informaciones más a través de su WhatsApp, que de repente dejan esta que yo le envié rezagada y usted no alcanza a verla. Entonces, ese tipo de circunstancias, con toda la dinámica que tienen las redes, de todos modos también es un factor que perturba un tanto el conocimiento inmediato y profundo de los temas. Completamente de acuerdo. Es más, uno se mete en Facebook o se mete en LinkedIn y en Twitter, y si no ve las cosas a tiempo, No la ve más. en menos de 5 segundos han pasado 40 cosas Miles, distintas. miles, miles de cosas. Sí, Entonces, bueno, pues francamente, frente a eso hay que tomar alguna decisión, porque la inteligencia artificial obviamente está de moda, la gente comenzó a manejar un nuevo concepto, que por cierto no es tan nuevo. La inteligencia artificial es más vieja que yo, porque la inteligencia artificial es simplemente la frecuencia medida sobre la conducta de las personas que se meten en un modelo estadístico para hacer condicionamientos y adivinar sus preferencias. Eso lo estudiamos nosotros hace 50 años. sí, señor. Ahora, como está de manera instantánea estructurado sobre la forma de unas plataformas digitales, entonces le cambiaron el nombre. Es como, por ejemplo, el análisis de datos. Bueno, el análisis de datos es simplemente estadística, análisis estadístico. Análisis Ahora es estadístico. análisis de datos, data análisis. Por Dios. Entonces, todos son problemas de moda y la gente se pega rápidamente de la jerga y no saben ni lo que están diciendo. Así Pero es. bueno, entonces eso nos indica que tenemos un problema a resolver y ese problema fundamentalmente es investigativo. Es de abordar el tema con recursos de investigación para que los profesores y la gente que forma a las personas puedan establecer unas limitaciones comunicacionales para que la gente sepa exactamente cómo comprar lo que le están ofreciendo desde el punto de vista informativo. Claro. Eso me lleva a una conclusión. Yo creo que es vital la construcción de redes de comunicación perfectamente realizadas. Y, Específicamente organizada, es correcto. Sí. y esas redes de comunicación son responsabilidad de las organizaciones civiles, de sus integrantes, de los dirigentes, de tal manera que esa enorme cantidad de información sea sistemáticamente tratada, que se hagan análisis de contenido para que la información fluya y alimente adecuadamente el liderazgo que influye sobre las comunidades para enriquecer el discurso y el mensaje político. Claro. De tal manera, pues que claro, construir redes de comunicación es un tema económico importante porque hay que hacer una inversión adecuada Exacto. para lograr agrupar esa independientemente por tamaño y por grado de influencia a esas organizaciones.
Que es lo que nos hemos Pero propuesto en todo momento, pues en esta plataforma con usted, itinerario académico, que lo hemos querido convertir justamente en una plataforma que se preste de manera específica sobre determinados temas y exactamente. sobre la formación determinada también de ciertas áreas, que la gente sepa que allí va a encontrar esos contenidos expuestos de manera ética, muy Claro, profesional y que no tiene otro tipo de perturbaciones en los contenidos, pues. exactamente. Entonces, claro, esa visión hay que examinarla con un criterio analítico de los contenidos para hacerlos digeribles Eso. y utilizando nuestras propias esfuerzos y redes podamos informar repetidamente a la gente para que en un momento dado en el tiempo puedan captar la información verdadera y adversar a la información falsa que están manejando los interesados de una manera absolutamente antiética, Exacto, antivalores, que es una exacto. cosa que francamente que atenta con la libertad de expresión de una forma definitiva. Y en consecuencia hay que poner en claro que están metiendo mentiras, que los rumores los esparcen francamente. Inclusive el capo mayor es un experto en tirar rumores, en decir mentiras, inventa unos cuentos que hasta la historia patria la han cambiado. Exactamente. Sí, señor. Bueno, ese es el problema que estamos experimentando hoy día y que nosotros intentamos sobreponernos, pues mal que bien estamos intentando manejarnos con un criterio académico, formativo, de orientación verdadera, fundamentado en los hechos históricos, haciendo contrastes y comparaciones, que la gente las digiera como corresponde, como la verdad verdadera, y no que se sujete pues simplemente a un comentario, a un chisme, Claro. a un planteamiento de ese orden. Yo quería finalizar con un comentario un poco ácido. Bueno, yo Adelante, usualmente adelante. tengo no solamente humor negro, sino también tengo a veces una postura que no es extrema, pero que es dura desde el punto de vista de las expresiones técnicas. Yo creo que los organismos internacionales que operan en este campo de acción no lo están haciendo frente a ese tema. Y yo creo que es por colaboracionismo. Fíjense que a mí me llamó mucho la atención que los lineamientos y objetivos de la UNESCO para el año 2030 se parecen muchísimo, muchísimo a la Carta de Puebla y a las estrategias del Foro de Sao Paulo. Yo creo que hasta coinciden. Entonces, ¿cómo se va a meter la UNESCO a, a denunciar los problemas de la información falsa cuando es un organismo internacional que está comprometido con el globalismo? Entonces, bueno, pero sin embargo, hay multitud de organismos internacionales que no están prestando atención al asunto y ellos están obligados no solamente a poner de manifiesto un problema que pervierte la mente y desvía la información hacia intereses particulares, y ellos incluso deberían financiar programas de formación y programas que permitan ir con la información verdadera para las comunidades de cualquier país. De tal manera, pues que esa es una reflexión que nosotros deberíamos hacerla muy prolifa en su difusión, porque hay organismos internacionales de mucha seriedad que no están comprometidos, son plurales políticamente, son culturalmente abiertos y pueden financiar una red comunicacional que realmente hace falta para ir contra el mecanismo de la propaganda y de la información falsa. Sí, yo por cierto, para terminar, aquí he tratado el tema con varios diplomáticos e internacionalistas sobre el papel que inclusive están jugando la OEA y las Naciones Unidas en algunos temas inherentes a los derechos humanos, a la libertad, a la democracia. Es una farsa, mano. Y siento que definitivamente es eso, es una parte. O Sí. sea, hay posiciones muy guabinosas, muy Ahora, acomodaticias. yo quisiera finalizar un poco con una reflexión hacia lo que está pasando en Venezuela en materia electoral. Los partidos de la oposición, entre comillas, que han sido colaboradores del gobierno por muchos años, por intereses particulares de los grupos, que se quedaron sin militancia y sus partidos están francamente debilitados,
inclusive hasta las encuestadoras más inclinadas hacia el régimen o que se compran fácilmente, lo dice, pues son gente que los partidos perdieron el piso y la militancia se les retiró porque sus dirigentes son eternos. Entonces, frente a esas circunstancias, ahora están imponiendo las primarias donde utilizan falsas verdades o información falsa para vender a unos nuevos candidatos que son viejos candidatos, son candidatos del sistema. Y además intentan utilizar una metodología que según ellos es una metodología válida, transparente, y no es verdad, porque ¿dónde está el registro de votantes? ¿Dónde está un registro que el Consejo Nacional Electoral posea, que no lo tiene o está que no está falsificado? actualizado, está falsificado? Exactamente. Y si la comisión esta electoral que nombró el grupo 4, si están interesados en esto, ¿cómo construyen en menos de un mes 7 millones de votantes o 10 millones de votantes para elegir a un candidato de oposición? Mentira, eso es imposible. Entonces son verdades parciales. Ok, pueden hacer elecciones y saldrá cualquiera de los 7. Bueno, está bien, pero ese señor representa realmente la voluntad de la comunidad venezolana. No, y la Yo cuestión lo no es puedo, elegir el candidato, es el programa de gobierno que tiene que tener una conjunción de esfuerzos eh, y de exactamente, factores. exactamente. Entonces lo que están haciendo es preparando la cama para elegir una persona que está colaborando con el gobierno y a fin de cuentas, cuando vayan a competir en el año 24 con el que elige el chavismo, yo no estoy tan seguro que Maduro incluso entra ahí por razones internas, pero no importa. Si va a competir con él, seguramente el chavismo nuevamente ganará las elecciones si no hace un registro electoral y un sistema electoral suficientemente transparente y suficientemente limpio y con vigilancia internacional Que ya y la parte. están condicionando que los que estamos afuera podamos votar, que no, que hay tales Además, dificultades, ¿cuáles dificultades? nada más en sacar 3 millones de votos de que están, de venezolanos que tienen su derecho y que están afuera. Ya está. Se permitió todo el Se pierde proceso. el esfuerzo, sí. Así es. Entonces, pues, me perdonan, pero yo No, creo que no, es una no, pero confusión. cómo lo voy a perdonar? Si es que yo coincido con usted en eso y tengo preocupaciones al respecto y las quiero clarificar el lunes cuando tenga la entrevista con el presidente de la Exactamente. comisión, porque él debe estar muy claro pues que hay dificultades de por medio, hay trabas, hay entorpecimientos y pueden aparecer muchos más. No lo sabemos, Claro. porque el régimen está jugando a que eso fracase Yo creo que o que vaya en la eh, dirección que a ellos les interesa, no sabemos. efectivamente. Yo creo que todavía hay esperanza de que Hay los jóvenes, esperanza y vamos a luchar que por los, ella. claro, y que los jóvenes y las comunidades produzcan un cambio de modelo político y apuntalen a la democracia, porque esa es Oh. la que está en peligro, porque la democracia implica libertad y especialmente libertad de expresión. Exactamente. Y en eso hemos estado usted y yo, en itinerario académico, en Exactamente. Radio Victoria, en la Escuela de Gobernanza, en Benamérica también se está haciendo un esfuerzo, pues mal que bien, vamos a ver si también cuajan las iniciativas que se han formulado. Y hay otra gente que se está sumando también, pero estamos sujetos definitivamente, pues, a esos vaivenes de la noche a la mañana que nos inventa el régimen por vía propagandística. Exactamente. Así Sí. es. Bueno, profesor, gracias. De todos modos, pues mi deseo es que la señora salga bien Muy amable. experimentando y nos vemos Sí. luego. Hasta luego. Ok. Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno.